Que el Señor los bendiga. Seguimos viendo quién es Jesús a la luz de la Biblia. Estamos a la misma vez viendo las doctrinas de los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Y estábamos enfocados en Juan, o sea, Juan 10, y había leído acerca de la versión del Nuevo Mundo, pero ahora reconozco que sí había un cambio sutil en el versículo 30 del capítulo 10, cuando dice, yo y el Padre somos uno. En el original, la versión Reina Valera y el original el griego, la traducción correcta debe decir, yo y el Padre uno somos. Uno somos, en vez de decir somos uno. Porque somos uno puede decir ya, igual que nosotros somos unos con Dios, pero al decir uno somos, es interesante. Ahí han cambiado ahí el significado. Y después ellos cambiaron porque ellos dicen, cuando le iban a matar, ¿por qué no van a matar? Entonces dice, porque aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Ahora, interesante, había dicho, en ninguna parte de la Biblia, en el Viejo Testamento, había una persona humana en los israelitas que se había dicho, yo soy un Dios. No hay un ejemplo en la Biblia, por lo menos que no recuerdo. Si alguien se recuerda, me pueden decir. Pero no recuerdo que alguien fue apedreado por decir yo soy un Dios, un pequeño Dios, y desvió al pueblo. El problema primordial de los israelitas y de nosotros humanos también es el ídolo. En el Viejo Testamento eran más estatuas. Hoy en día a nosotros es cualquier cosa que reemplaza el primer lugar de Jesús, de Dios, en nuestras vidas. Es un ídolo. Entonces ellos, y había una cantidad de advertencias, si alguien te desvía a otro Dios eh, y que te quite el lugar de Dios, entonces ahí había, mataban a las personas, apedreaban, había ese en la ley. Entonces, pero no había alguien que se levantaba, yo soy Dios, o como los César decían que yo soy Dios, que hacían hacer Dios, ninguna referencia. Y en el ministerio de Jesús no hay ninguna referencia en esto, de que Jesús hubiera levantado y decir yo soy un Dios. Él siempre decía que él era Dios, yo soy Dios, o sea, el mismo Dios del Viejo Testamento. Él no venía diciendo yo soy un Dios diferente al Dios del Viejo Testamento. Y al traducirlos aquí encuentra un problema, o encuentra un problema en la traducción de ellos, porque al traducirlos así, que al decir ahí en el capítulo 10 de Juan, versículo 33, los judíos le contestaron, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. No, eso no fue el problema. Él lo iban a pedir porque él se hacía ser Dios, el Padre, Jehová, del Viejo Testamento, de que está escrito en el Viejo Testamento. Al decir que él era Jehová. Él no decía, no, yo soy otro Dios, yo soy Jesús, otro Dios. Y ese es el problema. Y ahí vemos el error de la traducción. Y entonces vamos a leerlo más adelante aquí en el 33. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios soy, dioses sois, entre minúsculas. Si llamo Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, entre comillas, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces ahí está refiriéndose a Salmo 82:6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esa es la referencia. El texto está hablando de jueces y personas. Es como un título. No está refiriéndose a que es un Dios, o sea, como los mormones o la iglesia de los santos en los últimos días dice que nosotros podemos tener una divinidad y poder ser un Dios y que hay muchos dioses, o sea, al decir Dios es una persona que puede tener esos atributos omnipotente, omnisciente, omnipresente.
o todo esto como los griegos o los romanos tenían todo tipo de dioses, varios dioses. No, aquí está refiriendo, y aquí lo dice en el mismo versículo. Yo dije, vosotros sois dioses, y aclara, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ese es el término que está refiriéndose, que somos hijos del Altísimo. Esa menúcula no se está refiriendo a un Dios pagano o un Dios sobrenatural. Es como una frase, no es de divinidad, un título de elogio. Destacando la capacidad de vida humana y voluntad dada por Dios como el fruto de haber sido hechos a su imagen. Un comentario aquí que tengo, a su imagen. En ese sentido es que se estaba refiriendo eso. Entonces lo que ellos dicen en el 35, si él llamó dioses a aquellos contra quienes vino la palabra de Dios y sin embargo la escritura no puede ser nulificada, me dicen ustedes a mí, ¿a quién el Padre santificó despachó al mundo? Blasfemas porque dije soy del Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aun cuando no me crean a mí, crean las obras, a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y estoy en unión con el Padre. Y ahí es donde usan esa palabra unión, pero no es la palabra correcta. Porque dice, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es la traducción correcta. Y ese término, hijo del hombre, es una profecía, cumpliendo una profecía de lo que Daniel, en Daniel que miró al hijo del hombre. Eso es bien interesante eso. Vemos entonces Colosenses 2:9 que ya hemos visto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Vamos a ver en Hebreos 1 del 6 al 8. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En la versión Nuevo Mundo vamos a ver qué es lo que traduzcan, cómo traducen ese versículo. Hebreos 1, del 6 al 8. Ellos ponen así. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios te rindan homenaje. Otra vez esa palabra homenaje en vez de adorar, adoración. También respeto a los ángeles dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respeto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Entonces ellos lo hacen como una, como decirse que él está diciendo eso de Dios. Pero aquí en la traducción correcta, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablándole Dios el Padre a Dios el Hijo. Pero ellos le cambiaron allí. Ellos dicen, pero respeto al Hijo, en vez de decir, más del Hijo dice. Es interesante, como sutil. Vamos a ver otra cosa que quizás han cambiado también, porque en Salmos 2, vamos a ver cómo lo traducen. Ahora que me viene, es un ejemplo de, yo no miré en estas escrituras, pero hay muchas acerca de la diferencia. Salmos 2, vamos a ver, que es titulado El triunfo y reino del Mesías.
El 7, la última parte. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es solo interesante ver cómo lo traducen ahí. Salmo 2, 9. Las quebrarás como cetro de hierro, como si fuera vaso de alfarero las harás ánicos. Bien raro. No, el 7, perdón. Totalmente diferente ahí. Del 7, 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En versículo 8. Y ahora, entonces dice ahí. Sí, bueno, ahí porque ellos no conflictan con esto, porque que Jesús va a tener un reinado. El problema con ellos es que Jesús no es Dios.